Manny Ramírez fue uno de los bateadores más talentosos que ha visto el béisbol. No es una opinión, es un hecho respaldado por números, por consistencia y por una capacidad casi absurda para hacer contacto con la pelota en cualquier situación. Pero lo que hace interesante su historia no es lo que hizo bien, es lo que hizo con todo ese talento. Porque a diferencia de otros jugadores de élite, Manny no encajaba en el molde. No seguía las reglas tradicionales, no respondía a la lógica que define a las superestrellas. Era impredecible, a veces brillante, a veces caótico, y muchas veces ambas cosas al mismo tiempo. Y en un deporte donde la disciplina y la estructura lo son todo, eso no siempre juega a tu favor. A lo largo de su carrera, acumuló estadísticas que lo colocan entre los mejores bateadores de su generación. Más de 500 jonrones, múltiples selecciones del All-Star Game, títulos de bateo y momentos decisivos en los escenarios más grandes. Fue pieza clave en campeonatos, protagonista en postemporadas y un jugador capaz de cambiar un juego con un solo swing. Pero incluso con todo eso, nunca fue una figura completamente confiable. Y ese es el punto de inflexión de su historia, porque Manny Ramírez no es recordado solo por su talento, es recordado por la contradicción, por la sensación constante de que pudo haber sido más, de que con un enfoque diferente su carrera habría alcanzado un nivel aún más alto. Pero al mismo tiempo es imposible ignorar lo que sí logró, porque incluso con todas sus decisiones cuestionables, su impacto en el juego fue real. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. ¿Qué pesa más? ¿El talento que tuvo o la forma en la que decidió usarlo? El ascenso de Manny Ramírez no fue el de un jugador convencional. Desde sus primeros años en las grandes ligas con los Cleveland Indians ya mostraba algo que lo separaba del resto. No solo era su capacidad para batear, que era evidente desde el principio, sino la forma en la que lo hacía. Manny no parecía esforzarse, no transmitía urgencia, no encajaba en la imagen típica del jugador disciplinado que sigue cada indicación al detalle, y aún así producía de una manera que obligaba a los equipos a replantearse cómo medir el valor de un jugador. Durante la década de los 90, mientras el béisbol atravesaba una etapa de ofensiva explosiva, Manny se consolidó como uno de los bateadores más consistentes de la liga. No era una racha, no era una temporada aislada. Año tras año, sus números se mantenían en un nivel que pocos podían igualar. Su combinación de poder y promedio era excepcional. Su capacidad para hacer contacto con lanzamientos difíciles parecía casi instintiva. Y en el plato se movía con una calma que contrastaba con la presión del entorno. No importaba el escenario, no importaba el lanzador. Manny parecía jugar bajo sus propias reglas. Pero esa misma personalidad que lo hacía único también empezaba a generar ruido. Porque mientras sus estadísticas hablaban por él, su comportamiento fuera del plato comenzaba a llamar la atención. Había momentos de desconexión, jugadas en las que parecía no estar completamente presente y decisiones que no seguían la lógica del juego. Situaciones que en otro jugador habrían sido vistas como errores graves, pero que en Manny se toleraban por una razón muy simple. Su producción ofensiva lo compensaba todo. Y ahí es donde empieza el verdadero dilema. ¿Cuánto puedes permitirle a un jugador cuando su talento es tan alto? Los equipos comenzaron a enfrentarse a esa pregunta de forma constante, porque por un lado tenían a uno de los mejores bateadores del béisbol, un jugador capaz de cambiar partidos, de generar ofensiva en cualquier momento y de sostener un nivel élite durante toda la temporada. Pero por otro lado tenían a alguien que no siempre respondía a la estructura del equipo, que no siempre seguía las normas y que en ocasiones parecía desconectado del juego colectivo. Aún así, el talento terminó imponiéndose. En el año 2000, los Boston Red Sox decidieron hacer una apuesta enorme por él. Un contrato de 8 años y $160 millones, una cifra que en ese momento lo colocaba entre los jugadores mejor pagados del béisbol. No estaban firmando solo a un bateador, estaban invirtiendo en una producción ofensiva que pocos podían ofrecer. Estaban apostando por la idea de que su talento superaría cualquier otra variable. Y durante varios años, esa apuesta funcionó. Manny se convirtió en una pieza central del line-up. Su presencia en el plato obligaba a los lanzadores a cambiar su enfoque. Su capacidad para producir en momentos clave lo convirtió en uno de los bateadores más temidos de la liga. Y junto a figuras como David Ortiz, ayudó a construir una ofensiva que cambiaría el rumbo de la franquicia. Pero incluso en ese contexto de éxito, las señales seguían ahí. Pequeños episodios que reflejaban una desconexión con el estándar esperado, actitudes que generaban incomodidad dentro del equipo, momentos en los que su comportamiento se convertía en noticia, no por lo que hacía con el bate, sino por lo que hacía fuera de él. Y aunque el rendimiento seguía siendo alto, la pregunta nunca desapareció. ¿Cuánto tiempo puede sostener un equilibrio así? Porque el problema no era su talento, el problema era todo lo demás. Y en el béisbol, tarde o temprano, eso siempre pasa factura. El punto de quiebre en la carrera de Manny Ramírez no llegó de forma repentina, ni estuvo marcado por un solo momento que lo cambiara todo.
Fue más bien una acumulación de decisiones, comportamientos y controversias que con el paso del tiempo comenzaron a pesar más que su propio talento. Porque cuando un jugador construye su valor sobre lo que produce dentro del campo, cualquier elemento que interfiera con esa producción deja de ser secundario y se convierte en un problema real. Durante sus años con los Boston Red Sox, Manny no solo fue relevante, fue determinante. Fue protagonista en postemporadas, pieza clave en campeonatos y uno de los bateadores más temidos de toda la liga. Sin embargo, mientras su rendimiento seguía en niveles élite, su relación con el entorno comenzaba a deteriorarse. Lo que en otros momentos se había tolerado como parte de su personalidad, empezó a percibirse como una distracción constante. Las situaciones fuera del campo comenzaron a acumularse. Hubo tensiones internas, decisiones cuestionables y episodios que reflejaban una desconexión cada vez más evidente con la estructura que exige una organización que quiere competir al más alto nivel. Y cuando este tipo de situaciones deja de ser aislado, deja de ser anecdótico. Se convierte en patrón. En ese punto, el problema ya no era lo que Manny hacía ocasionalmente, sino la consistencia con la que ese comportamiento empezaba a interferir en el funcionamiento del equipo. La relación con los Red Sox, que durante años se sostuvo gracias a su producción ofensiva, llegó a un límite donde el talento dejó de ser suficiente para compensar todo lo demás. Su salida de Boston no fue simplemente un traspaso más, fue una señal de que incluso los jugadores más productivos tienen un punto en el que el contexto deja de sostenerlos. Manny llegó a Los Angeles Dodgers y por un momento pareció que todo volvía a alinearse. Su impacto fue inmediato, su producción regresó a niveles dominantes y su presencia volvió a sentirse como la de un jugador diferencial. Era como si una vez más su talento pudiera imponerse a cualquier circunstancia. Pero ese equilibrio fue temporal, porque el patrón que lo había seguido durante años no había desaparecido, solo había cambiado de escenario. Las controversias continuaron, y las decisiones fuera del campo volvieron a convertirse en parte de la conversación. Y entonces llegó el punto más difícil de ignorar: las suspensiones relacionadas con sustancias prohibidas. No fue un episodio aislado, fueron múltiples situaciones que afectaron directamente su disponibilidad, y más importante aún, la percepción sobre su carrera. En ese momento la narrativa dejó de girar alrededor de su personalidad o su estilo, y pasó de centrarse en algo mucho más complejo: su legado. Porque cuando un jugador acumula números históricos, inevitablemente la conversación evoluciona hacia cómo será recordado, hacia si su carrera merece estar entre las más grandes y hacia qué peso tienen las decisiones que tomó fuera del campo. En el caso de Manny Ramírez, esa conversación quedó dividida. Por un lado está el talento indiscutible, los números que lo colocan entre los mejores bateadores de su generación, la consistencia ofensiva y los momentos en los que fue decisivo. Todo lo que hizo dentro del campo sigue siendo imposible de ignorar. Pero por otro lado están las decisiones, las controversias y las suspensiones, elementos que cambian la forma en que esa misma carrera es interpretada. Y esa combinación crea una narrativa que no es sencilla, que no es completamente positiva ni completamente negativa, sino algo mucho más difícil de clasificar. No es una historia de fracaso, pero tampoco es una historia completamente limpia. Es una historia marcada por el contraste, por la sensación constante de que el talento llevó a Manny hasta un punto muy alto, pero que las decisiones que tomó fuera del campo impidieron que esa historia alcanzara todo su potencial. El legado de Manny Ramírez es uno de los más complejos de definir en la historia reciente del béisbol, porque cuando se habla de él, no se puede ignorar lo que hizo dentro del campo. Su capacidad para batear no solo fue élite, fue extraordinaria. Fue un jugador que durante años produjo un nivel que pocos podían igualar, que respondió en momentos importantes y que fue parte fundamental de equipos que lograron cambiar la historia de una franquicia. Sus números lo respaldan, sus momentos lo confirman, y su impacto ofensivo sigue siendo una referencia cuando se habla de grandes bateadores. Pero el béisbol, como cualquier deporte de alto nivel, no se construye solo sobre estadísticas, se construye sobre narrativa, sobre cómo se interpreta una carrera en su totalidad. Y en ese punto es donde la vida de Manny se vuelve más difícil de encajar, porque cada uno de sus logros viene acompañado de una pregunta, no sobre su talento, sino sobre todo lo que lo rodeó, sobre las decisiones que tomó, sobre las oportunidades que tuvo y sobre cómo esas decisiones afectaron la forma en la que hoy se percibe su carrera. Esa dualidad es lo que define su historia. Por un lado está el jugador que podía dominar a cualquier lanzador, que hacía ver el bateo como algo simple y que, en su mejor versión, parecía estar jugando a un nivel distinto al resto. Pero por otro lado está el jugador que nunca terminó de alinearse con lo que el entorno exigía, que tomó decisiones que cambiaron la conversación y que dejó la sensación de que su carrera pudo haber sido aún más grande. Y esa es quizás la parte más interesante de su legado, no lo que logró, sino lo que representa. Porque Manny Ramírez no es solo un ejemplo de talento, es un recordatorio de que en el deporte profesional, el talento por sí solo no define una carrera completa. Importa cómo se gestiona, cómo se sostiene y cómo se responde cuando el contexto cambia.
Importa lo que haces cuando el foco deja de estar en lo que puedes hacer y pasa a estar en lo que decides hacer. Al final, su historia no es una historia de fracaso, pero tampoco es una historia completamente resuelta. Es una historia que queda abierta, que genera debate y que obliga a mirar más allá de los números. Porque cuando se habla de Manny Ramírez, la pregunta no es si fue uno de los mejores bateadores de su generación. La verdadera pregunta es otra. ¿Hasta dónde habría llegado si todo lo demás hubiera estado a la altura de su talento? Si quieres ver más historias como esta, las que van más allá de las estadísticas y entran a lo que realmente mueve el béisbol, ya sabes dónde encontrarnos. Esto es Dentro del Dugout. Nos vemos en el próximo video.